Bien, ahora pasamos entonces al proceso de solución con el método Simplex. Para este momento, muchachos, ustedes deben comenzar a ver estos videos con su cuaderno, lápiz y calculadora a la mano. Ahora el cuaderno es importante, vamos a hacer muchas tablas, a hacer cálculos de Gauss-Jordan o tipos de eliminación gaussiana. Para este momento ya deben tener la lectura de los capítulos 3 y 4 del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones de Hillier Lieberman, el cual está en su bibliografía. Por favor, debes pasar lo que estés viendo aquí en este video a tu cuaderno. ¿Sí? Intenta usar la calculadora y hacer los cálculos por ti para que puedas aprender. Es imposible que las matemáticas se aprendan solo viéndola. Pasemos entonces al cuerpo del video. Bien, el título de este video es, o el tema central del video es el método Simplex. En este caso vamos a tratar el tema de Windows Glass, el problema de Windows Glass. Para este momento ustedes ya debieron haber visto el video de modelado, ¿sí? En programación y la solución gráfica de este problema. Por lo tanto, se sobreentiende que ya saben cómo llegar a este modelo matemático. Por favor, véanlo. ¿Cómo se resuelve un problema de programación lineal? Como en muchos de los problemas desde el punto de vista científico, se comienza con un planteamiento del problema. Para este tema, nosotros los profesores les vamos a dar el planteamiento del problema. Por lo tanto, ya debe haber una redacción de dicho problema y solo hay que reinterpretarla y tratar de encontrar en ella el modelo matemático de programación lineal. Esto, como he comentado, ya existe en un video previo. El modelado matemático. Así que lo primero que tenemos que hacer después del planteamiento del problema es encontrar un modelo, ¿sí? Nada más que en este caso ya de manera anticipada sabemos que es de programación lineal, ¿sí? Y dentro de este modelo vamos a encontrar lo que son las variables de decisión, es la parte importante. Después de este modelado, en este caso con los problemas que tenemos en clase, vamos a darles una solución gráfica, entendiendo que solo es posible cuando tenemos dos variables de decisión. Dentro de la solución gráfica, el tema importante o el tema fuerte es en comprender lo que es la zona factible, porque ahí estará nuestra solución al problema. Ahora, todos estos tres temas están en color rojo, pertenecen a un solo video. Por favor, véanlo. La solución con Simplex es parte de este video. Por lo tanto, en este video no cubre todo el proceso de la solución de este problema. Solo cubre la solución con Simplex y el análisis de la solución. Por lo tanto, vamos a sobreentender que antes de poder avanzar en este video, tienes que avanzar en el previo, donde están los pasos anteriores. Finalmente, en otro video, en otra sesión de trabajo, vamos a hacer lo que se llama análisis de sensibilidad, que es un análisis posterior a la solución del problema, en el que se necesita la solución del problema para poder encontrar ciertas sensibilidades al problema, que significa qué pasa si altero el enunciado inicial, ¿sí? ¿Qué pasa con la solución? ¿Se mantiene o no? A eso se le llama sensibilidad, pero ya pertenece a otro tema que se dará en un futuro. Bien, comenzamos con el planteamiento del problema. Este problema ya ha sido planteado previamente, pero es muy buena idea volver a refrescar nuestra mente y entender de qué se trata el problema. Trata sobre Windows Glass, en el cual es una empresa que tiene 3 plantas y se dedica a hacer muebles, tanto de madera como de aluminio, en donde uno de los elementos integrales es el vidrio. Entonces la empresa en una de las plantas se dedica a la madera, otra al aluminio y finalmente una tercera que ensambla y aparte se dedica a la fabricación del vidrio. Hay 2 productos nuevos que se quieren fabricar, que son una puerta y una ventana. Estos 2 productos son tan importantes que se requiere quitar productos que ya se están fabricando y con esos recursos fabricar estos nuevos.
de lo cual nos dicen cuánto nos quedan de recursos, cuánto ganamos por cada uno de estos productos, entendiendo que todo lo que se fabrique se puede vender. Por lo tanto, el problema consiste en determinar una cantidad de fabricación de cada uno de los productos, pero de tal manera que nos deje la mayor ganancia. Ahora vamos con el proceso de solución de un modelo matemático utilizando el método Simplex, ya formalmente. Lo primero que debemos entender es que el método Simplex es un algoritmo. ¿Qué quiere decir? Es una serie de pasos a seguir, secuenciales, por cierto, ¿sí? En el que nos sirven para resolver un problema matemático. Ahora, dicho de otra forma, podrías verlo en términos coloquiales como una receta para resolver un problema. Comienza con el paso 1, que es pasar a la forma estándar la función objetivo. Paso 2, variables de holgura, o dicho de otra forma, convertir en ecuaciones a las desigualdades. Paso 3, tabla simplex. Paso 4, columna pivote. Paso 5, renglón pivote. Paso 6, columna de variables básicas. Paso 7, multiplicar el renglón pivote por el inverso del número pivote. Paso 8, eliminación gaussiana. Y paso 9, checar renglón de z. Si hay números negativos, repetir desde el paso 4 y si no los hay, se ha terminado el proceso. Como verán, son representaciones o simplemente son nombres que se les da a cada paso, pero no viene la explicación exacta. Eso es lo que vamos a ver en este procedimiento. Simplemente son nombres cortos a cada uno de los pasos para que podamos recordarlo de una forma más simple. El paso 1 entonces es pasar a forma estándar a la función objetivo. Para este momento entonces debemos entender y recordar que cada expresión matemática, cada ecuación matemática, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que debemos entender que tiene varias formas. Por ejemplo, en este caso es la misma expresión matemática, solo que expresada de una forma diferente. En la primera se le llama forma pendiente ordenada, Y está despejada, y entonces el coeficiente de X se le llama pendiente y al término independiente se le llama ordenada al origen. Por lo tanto, la forma o el nombre que adquiere esta forma se llama pendiente ordenada. Hay una segunda que se le llama forma general. Es donde toda la expresión o toda la ecuación está del lado izquierdo, o todos los valores apreciables están del lado izquierdo, mientras que queda igualada a 0. ¿Sí? Entonces a esta se le llama forma general. Esta es muy utilizada, por ejemplo, en las ecuaciones cuadráticas, cuando se quiere aplicar la fórmula del chicharronero. En este caso, la forma general es lo primero que debes hacer. Debes pasar tu ecuación cuadrática a una forma general y después aplicar esa fórmula, dichosa fórmula del chicharronero. Ahora, una última forma que vamos a ver aquí es la forma estándar, en donde las variables quedan del lado izquierdo y el término independiente del lado derecho. A esta le vamos a llamar forma estándar. Por lo tanto, esta se utilizó mucho, ¿sí? Se utilizó mucho en las matrices, cuando queríamos resolver un sistema de ecuaciones. Aquí la vamos a utilizar y la vamos a volver a trabajar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahorita es la forma estándar para la función objetivo. Vamos a ver cómo queda. Si la función objetivo tiene esta forma, yo lo que quiero hacer es que todas las variables van a pasar del lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que si están sumando, van a pasar restando. Y nos quedaría z menos 3000x1 menos 5000x2 igual a 0. Perfecto. Este es lo único que tenemos que hacer. Si se dan cuenta, ya hice sobreentendido que está maximizando. Vamos a ver qué sigue. Paso 2. Variables de holgura o convertir en ecuaciones a las desigualdades. Para este caso vamos a utilizar algo que se llaman variables de holgura. Las variables de holgura son un grupo de variables que se utilizan y se inventan, entre comillas, la palabra inventar, ¿sí? Para añadirlas o sumarlas a cada una de las expresiones con desigualdad, y esto provoca que se conviertan en ecuaciones. Ahora, aquí menciono algo que se va a utilizar en un futuro, pero en este proceso no. Se llaman variables artificiales. Estas no les hagan caso por el momento. Van a tomar relevancia en otro tipo de problemas. Bien, las variables de holgura, vamos a trabajar con ellas.
Aquí nos dice que si el signo es menor o igual que, se suman o las vamos a sumar. Si es mayor o igual que, entonces las restaremos. Pero si la desigual, o más bien, si la restricción es igual que, entonces no se utilizan o no se requieren las variables de holgura. Por lo tanto, vamos a ver cómo queda en esta situación. Primer restricción, es menor o igual que. Vamos entonces a agregar una variable de holgura, pero la vamos a sumar. Y nos quedaría x1 más x3 igual a 4. Tomen en cuenta que yo estoy utilizando la nomenclatura secuencial. Quiere decir que yo tengo las variables x1 y x2. Voy a agregar simplemente las variables en la secuencia y quedaría el x3, entendiendo que x3 es una variable de holgura. Depende del libro y depende del profesor, cada uno utiliza una o puede utilizar una nomenclatura diferente. Al final de cuentas, son variables de holgura y sirven para lo mismo. Les llames H, les llames A, les llames X1 testada o como quiera. Al final de cuentas, son variables de holgura y se aplican y se utilizan de la misma manera. Bien, segunda restricción, ¿es menor o igual a qué? Por lo tanto, también se agrega una variable de holgura, según esto, sumando. Vamos a agregarla. Y sería, como vieron, es una variable de holgura nueva. Para cada restricción vamos a agregar su propia variable de holgura, por lo tanto sería x4. Como verás, tú podrías deducir cuál sería la variable que tendríamos que agregar en la tercera restricción. ¿Sí? Sería 3x1 más 2x2. Sí, perfecto. Más x5 igual a 18. Si te das cuenta, no solo agregué las variables de holgura, sino que también cambié el signo de menor igual que a igual que. Ya está. Ya tenemos el paso 2. Ahora lo que sigue, pues es obvio, el paso siguiente. Vámonos con el paso 3. Tabla simplex. De esta, que como te das cuenta, ya esto es un sistema de ecuaciones, solo que es un sistema de ecuaciones con 6 variables tomando en cuenta z, pero 4 restricciones o 4 expresiones, lo que quiere decir que tenemos en este caso 2 variables de más con respecto a las ecuaciones. No se puede resolver, no tendría una sola solución o una solución única a este sistema. Lo que hacemos es que vamos a encontrar una solución óptima. Por lo tanto, este método podría llamarse un método de optimización. Ahora vamos a formar una matriz de este sistema. Por eso está esta tabla que aquí vamos a encontrar o vamos a poner la matriz de este sistema. Ahora, antes de continuar, hay que entender que x1 y x2 son las variables de decisión, mientras que x3, 4 y 5 son las variables que se les llama de holgura. Es importante que tengas en mente siempre esta situación. ¿Quiénes son las variables de decisión y quiénes son las variables de holgura? Recordando que una variable de holgura sirve para convertir una desigualdad en ecuación, al sumarse cuando es menor o igual que, o al restarse cuando es mayor o igual que. Obvio, a la expresión correspondiente. Bien, lo primero que vamos a hacer es ordenar. No va a haber cambio alguno, simplemente ordenar. Como te darás cuenta, puse a todo lo que tiene que ver con z en la primera columna, a lo que tiene que ver con x1 en la segunda, x2 en la tercera y así sucesivamente hasta llegar a los términos independientes. Esto me permite visualizar mucho más fácil cómo debe quedar la matriz. Así que vámonos con el primer renglón. O bueno, antes de comenzar, a diferencia de una matriz como las hemos manejado, estas matrices o esta tabla simplex sí deberá llevar un encabezado. El encabezado tendrá, como obviamente veremos, las variables que están involucradas, pero aparte le vamos a añadir dos columnas, una para variables básicas, VB, y una segunda, CCM, que va a ser criterio del cociente mínimo. Una la vamos a colocar, la de variables básicas, en la primera parte o es la primera columna, mientras que CCM va a quedar como última columna. ¿Dónde las pongan otros profesores? Es variado, depende de cada situación. Yo acostumbro ponerlas en la primera columna, así que aquí quedarán. Vamos, primera expresión. Ahora,
Vamos a acomodar la columna de variables básicas. Es muy fácil. Primero va el renglón de Z. Así que lo primero que vamos a colocar es Z. Siguiente que vamos a colocar. Vamos a colocar las variables de holgura en el orden en que fueron añadidas, x3, x4 y x5. Así que fíjense, x3, x4 y x5. Esto es importante. Esta columna de variables básicas va a ser muy importante, sobre todo al final del proceso. Ahora sí, ya tenemos todo listo. Lo primero que vamos a acomodar es la función objetivo o los coeficientes de la función objetivo. Z existe y tiene un coeficiente de 1. ¿Sí? X1 de menos 3000. X2 de menos 5000. X3 no existe, 0. X4 no existe en la función objetivo, 0. X5 tampoco, 0. Y no tiene término independiente, así que 0. Ya está. Siguiente. Segunda restricción. En segunda expresión y sería la primera restricción. Z no existe, 0. X1 tiene coeficiente 1. X2 tendría coeficiente 0. X3 tendría coeficiente 1. X4 no existe, 0. X5 no existe, 0. Y el término independiente es 4. Listo. Siguiente expresión, que sería la segunda restricción. Z no existe. X1 tampoco existe. X2, 2. X3 no existe. X4 sí y tiene coeficiente 1. X5 no existe y término independiente es 12. Última expresión, esta la puedes deducir tú. Así que, pues bueno, sería 0 para Z. X1, 3. X2, 2. X3 no existe, 0. X4, 0. X5, 1. Término independiente, 18. Ya tenemos ahora la matriz del sistema. Ahora esto se le llama tabla simplex, entendiendo que es una vil y llana matriz, exceptuando que tiene dos columnas extra, una CCM y otra VB, y aparte tiene encabezado. Pero al final de cuentas es una matriz. Bueno, siguiente parte. Ahora entendemos que ya llevamos en la primera tabla, a estas tablas se les llama tabla simplex. Ahora vamos a entender que nos faltan pasos. Recuerden, para este momento ya tenemos el paso 3. Ahora a partir de aquí se le llama, ahora sí, formalmente el método simplex. Los 3 primeros pasos podríamos llamarlos pasos preparativos. A partir del paso 4 ya son el paso o el método simplex formal. Comienza por un paso que es el que le llamamos columna pivote. Vamos a ver en qué consiste. Este paso en realidad no tiene operación aritmética alguna. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Lo primero es que nos vamos a fijar en el renglón de Z. Ya está. Por eso lo señalamos. Este renglón de Z es lo importante. Ahora, en este renglón de Z vamos a ver y vamos a buscar números negativos, sin tomar en cuenta a la columna de Z ni al término independiente. ¿Sí? Solo a las variables tanto de holgura como de decisión. Ahora, aquí hay dos valores negativos, menos 3000 y menos 5000. Lo que vamos a hacer es vamos a elegir al menor, reentendiendo como definición que el menor, un número menor a otro, es aquel que está más a la izquierda en la recta numérica. Si tú haces ese análisis, el menos 5000 es menor al menos 3000, porque está más a la izquierda en la recta numérica. Así que lo único que acabamos de determinar que, primero, hay negativos, son 2. Y el menor de estos negativos es el menos 5000. Bueno, a esta columna a la que pertenece este número, ¿sí? Entonces se le llama columna pivote y es seleccionada. Yo tengo la facilidad que la puedo seleccionar iluminándola. Ustedes en casa la pueden simplemente remarcar, es un recuadro que puedes hacer, o simplemente señalándola con un marcador.
Tú te las ingeniarás en cómo señalarla, pero al final de cuentas a esta se le llama columna pivote. Siguiente parte. Ya tenemos la columna pivote, que es el paso 4. Vámonos por el paso 5. En el paso 5, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la columna de términos independientes. La columna de términos independientes, ¿sí?, la vamos a relacionar o la vamos a dividir los elementos de esta columna entre los elementos de la columna pivote. Obvio, los elementos correspondientes. Por ejemplo, sin tomar en cuenta z, esto es, sin tomar en cuenta z, 4 entre 0, porque es el que le corresponde, al 12 entre 2 y al 18 también entre 2. Por lo tanto, en tu calculadora, o más bien por definición, cualquier número dividido entre 0, ¿qué nos da? Infinito. 12 entre 2, ¿qué nos da? 6. 18 entre 2, ¿qué nos da? Lo puedes hacer con tu calculadora. Nos debe dar 9. Ahora, esta opción se llama criterio del cociente mínimo, primero porque hay un cociente, que sería 4 entre 0, 12 entre 2 y 18 entre 2. Y luego se le llama mínimo porque vamos a elegir al menor. ¿Por qué sería esta situación? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Para ti no es importante o no es imprescindible la gráfica, simplemente la voy a utilizar para relacionar ideas. A ver, si tú recuerdas el video donde los resolvíamos de forma gráfica, comenzábamos en 0,0. Luego decidíamos si caminar por x1 o por x2 y elegíamos a x2 porque nos dejaba más dinero, que era 5,000 por cada uno. Era su coeficiente, pues en z. Así que caminábamos por x2. Visualmente sabíamos que nos deteníamos en 0,6, ¿sí? Voy a hacer énfasis en x2, o sea, en el 6. Nos deteníamos en 6, pero había otra alternativa, había otro punto de intersección que era el 9. ¿Sí? Pero este quedaba fuera de la zona factible, por lo tanto no era elegible. Aquí pasa lo mismo. Primero, columna pivote. Decidimos caminar por x2. La pregunta es, ¿nos detenemos hasta infinito o en el 6 o en el 9? Elegimos el 6, ¿por qué? Porque está en la zona factible. Así que es lo que vamos a hacer. Elegimos al menor. Así se elige, en este caso, el renglón pivote. Ya que elegimos al menor, ahora ese renglón de ese valor pasa a ser el renglón pivote. ¿Sí? Entendiendo que la intersección entre la columna pivote y el renglón pivote también tiene nombre y se le llama número pivote. Para eso, entonces, vamos a concluir que ya terminamos el paso 5. Vámonos con el paso 6. El paso 6 dice columna de variables básicas. Vamos a ver en qué consiste. Lo primero que hay que entender es que aquí está la columna de variables básicas. Y la vamos a transferir, en realidad la vamos a copiar para acá, exceptuando un detalle. X4, ¿sí?, lo vamos a quitar de esta columna y en su lugar vamos a pasar a X2 que pertenece a la columna pivote. Así que cuando tengamos un renglón pivote, su variable básica la quitamos y en su lugar ponemos la de la correspondiente columna pivote. Aquí sería X2. Eso es todo lo que cambia. Todo el resto queda igual. Fíjense cómo va a aparecer aquí abajo. Z, X3 y ahora X2. Por lo tanto, ya está lo que corresponde a esta situación. ¿Sí? Siguiente paso, multiplicar al renglón pivote por el inverso del número pivote. Como sabrán, ya tenemos un número pivote. Su inverso, entonces, ¿cuál es? Si el número pivote es 2, su inverso entonces quedaría como 1/2. Y la operación la expresaríamos como 1/2 por el renglón pivote. Así que el primer paso o el siguiente paso a seguir, que es el paso 7, es esta operación. Vamos a hacerla. Esta se puede hacer mentalmente. Si tú crees necesario, saca tu calculadora y empecemos. 1/2 por 0 y en el lugar en donde la vamos a poner es aquí abajo. Así que sería 1/2 por 0, pues 0. 1/2 por 0, pues 0. 1/2 por 2,
nos daría 1. 1 medio por 0, 0. 1 medio por 1, pues 1 medio. 1 medio por 0, 0. 1 medio por 12, 6. Y ya tenemos el nuevo renglón pivote. A este se le llamará entonces nuevo renglón pivote. Ya está. Vamos a ver entonces qué sigue. Lo que sigue entonces en el paso 8 es la eliminación gaussiana. Para hacer este siguiente paso necesitamos visualizar claramente la columna pivote y recordar que la eliminación gaussiana consistía, ¿sí?, en utilizar un renglón llamado pivote, que ahora ya lo tenemos, va a ser este de aquí abajo, ¿sí?, para eliminar ahora los números solo de la columna pivote. Bueno, más bien, la operación va a estar enfocada a la columna pivote. Vamos a ver cómo se hace. Fíjense, ya lo hemos hecho en el pasado. Tomamos este menos 5000, le cambiamos de signo. Lo multiplicamos por el renglón pivote nuevo y lo sumamos al renglón al que pertenece, que sería el renglón de Z. Otra vez, fíjense, le cambiamos de signo, lo multiplicamos al renglón pivote, pero el nuevo, el que acabamos de modificar. Y lo sumamos al renglón de Z, que está acá arriba. Por lo tanto, esta operación son de renglones. Yo abrevio y le pongo Z, pero en realidad se refiere al renglón de Z. Ten cuidado con eso. Bien, vamos a hacer, este 0 ya pasa igual, así que este renglón va a pasar igual porque ya tiene un 0 donde debe haber un 0. Vamos con el de abajo. Este 2 no lo tomo en cuenta porque ya está convertido en 1, pero este de acá abajo sí. Tomo este 2, le cambio de signo, que quedaría menos 2 por el renglón pivote nuevo más el renglón al que pertenece, que es el 5, X5. ¿Ya está? ¿Ya vieron? Entonces, ya está el proceso. Ahora viene la parte de talacha o de trabajo, que es ejecutar estas operaciones. Como son operaciones relativamente fáciles, podemos utilizar simplemente la mente para hacer las operaciones. Vamos a ver en qué consiste. Primera operación involucra al renglón de Z, así que vamos a marcarlo para poder hacer la operación mucho más fácil. Entonces es 5000 por 0, 0, más 1 que está acá arriba es 1. Otra vez, 5000 por 0, pues nos daría 0. Menos 3000 que está acá arriba señalado, nos queda menos 3000. Puedes usar la calculadora, no temas usarla. 5000 por 1, 5000 positivo. Menos el 5000 que está acá arriba, nos quedaría 0. Otra vez. 5000 por 0, nos quedaría 0. Más el 0 que está acá arriba, 0. Resultado. 5000 por 1 medio nos queda 2500. Más este 0 que está acá arriba, nos queda 2500. 5000 por 0 nos da 0. Más este 0 nos queda 0 finalmente. 5000 por 6 nos queda 30000. Más 0 nos queda finalmente 30000. Ya tenemos esta operación ejecutada porque ya está todo el renglón involucrado. Ahora vámonos con el siguiente. Si se dan cuenta, la columna pivote, que es esta, el renglón no teníamos nada que hacer con el renglón X3. Tan es así que no encontramos ninguna operación involucrando al renglón X3. Por lo tanto, este renglón va a pasar tal cual. ¿Sí? Ahora simplemente lo vamos a pasar tal cual. Ahí está, ahí está, ahí está, está y 4 finalmente. Listo. Pero esta operación que está acá sí la vamos a ejecutar. Otra vez. Menos 2 por 0 y vamos a sumar con el renglón que está señalado en la parte de arriba. Más 0 nos da 0. Menos 2 por 0 nos da 0. Más 3 que está acá arriba nos da más 3. Menos 2 por 1 nos da menos 2. Más este 2 que está aquí nos da 0. Si se dan cuenta, la columna pivote siempre va a quedar con un 1 y todos los demás ceros. Así que ya en el siguiente ejercicio vamos a tratar de abreviar operaciones. Menos 2 por 0, 0. Más 0,
pues nos da 0. Menos 2 por 1/2 nos da menos 1, más este 0 nos da menos 1. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Y menos 2 por 6 nos da 30.000. Perdón, ahora 30.000. Ay, disculpen. Menos 2 por 6 nos da menos 12. Más 18 nos da menos 6. 6, perdón, positivo. Ya tenemos la nueva tabla simplex. Ahora nos falta 9, el paso 9. ¿Sí? El paso 9 se refiere al renglón de Z. Buscamos números negativos. Si los hay, chin. Entonces tenemos que repetir todo desde el paso 4. ¿Sí? Hay que recordar, no hice referencia a este nombre, iteración. Recuerden, llevamos la primera tabla, es la iteración 1, o el primer proceso. La iteración 2, esta segunda tabla, y así sucesivamente va a ir marcada. Ya terminamos entonces esta iteración o este proceso. Vamos a ver qué sigue. Comencemos de nuevo ahora recordando que están los pasos, obviamente, acá marcados en la parte de arriba. Y vamos a entender entonces qué sigue. Ya terminamos entonces un proceso. Quiere decir que ya terminamos este algoritmo una vez. Ahora hay que volverlo a retomar, comenzando por la columna pivote. Recuerden, estamos en esta tabla. En este caso, la tabla de arriba ya pierde sentido, ya no la tomamos en cuenta y nos enfocamos solo a la de acá abajo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es el paso 4, que es la columna pivote. Entonces, para esto revisamos el renglón de Z buscando negativos, ya que se tienen varios, o se tiene, en este caso es solo uno, el menos 3000. Aquí ya no hay discusión, se toma ese como columna pivote. ¿Sí? Así que este sería la columna pivote. Ahora, para el renglón pivote hay que recordar que con ayuda de esta columna pivote y la columna de términos independientes vamos a encontrar, ¿sí?, la columna de CCM. A ver, vamos a ver. Al 4 le va a corresponder el 1, así que vamos a hacer esta división 4 entre 1. Al 6 le corresponde el 0 de la columna pivote, por lo tanto 6 entre 0. Al otro 6 le corresponde este 3, por lo tanto sería 6 entre 3. Por lo tanto, bien, 4 entre 1, 4. 6 entre 0, entendiendo que cualquier número dividido entre 0 nos da infinito. Y luego 6 entre 3 nos da 2. Ya tenemos esto. Ahora ya tenemos entonces la opción de elegir entre 4 y 2. Para quien se pregunte qué significaría esto en la gráfica, recuerden, vamos a elegir al menor. ¿Sí? Tendríamos la situación esta. Estamos en 0,6. Ahora tendríamos que caminar en dirección a x1. ¿Qué significa? Aquí está. Vamos a caminar por x1 en esta dirección. ¿Dónde nos detenemos? Entendiendo que x1 es la primera parte de estas coordenadas, que es 2, y la otra es este punto. Este punto que está aquí sería el 4,6. Por lo tanto, tenemos la opción de detenernos en 2 o en 4. ¿Sí? Eso es lo que significa. En este caso, podríamos hacer una representación gráfica del método simplex. Pero bueno, esto solo es simplemente una explicación para que quedemos más contentos con esto. Ahora, elegimos al menor. Este menor va a ser el renglón pivote. El número pivote, por lo tanto, sería la intersección entre ambos. Listo. Ahora ya tenemos el renglón pivote, que es el paso 5. Paso 6. Columna de variables básicas, igual que en el anterior. Esta columna la vamos a pasar para acá abajo, exceptuando la variable que está en el renglón pivote. En lugar de ser x5, ahora va a ser la de la columna pivote, que es x1. Por lo tanto, nos quedaría, en lugar de x5, nos quedaría finalmente x1. ¿Sale? Todo lo demás queda igual. Z, x3, x2 y finalmente x1. Bien, siguiente. Ahora, vamos a hacer el paso 7, que es multiplicar al renglón pivote por el inverso del número pivote. Ahora el número pivote es 3. Su inverso sería 1/3. Así que sería 1/3 por el renglón pivote. Y ahora sigue ejecutarlas. 1/3 por 0,
Pues 0. 1/3 por 3, pues 1. 1/3 por 0, 0. 1/3 por 0, 0. 1/3 por menos 1, menos 1/3. 1/3 por 1, 1/3. 1/3 por 6, 2. Y ya está esta operación que es marcada como el paso 7. Paso 8 es la eliminación gaussiana. Otra vez nos enfocamos a la columna de pivote. Vamos a eliminar todos los números de la columna pivote, obvio, entendiendo que el del renglón pivote no se elimina, solo lo transformamos en 1. Así que tomo este menos 3000, le cambio de signo, lo multiplico por el renglón pivote nuevo, que está acá abajo, que sería x1, ¿sí? Y lo sumo al renglón que pertenece, que es al renglón de z. Ah, ¿ya vieron? Otra vez, tomo este 1, le cambio de signo, lo multiplico por el renglón pivote y lo sumo al renglón al que pertenece, que es x3. El siguiente valor no se va a modificar, por eso se queda igual. Ese renglón va a pasar igual. ¿Qué quiere decir? Que si no lo pongo aquí, simplemente lo voy a transferir como está aquí. Vamos con las operaciones. 3000 por 0, nada más que ahora va a involucrar al renglón de z. Por eso lo señalo. ¿Sí? 3000 por 0, pues 0. Más 1 que está acá arriba en el renglón de z, nos da 1. 3000 por 1, 3000. Menos 3000 nos da 0. 3000 por 0, 0. Más 0 nos da 0. 3000 por 0 nos da 0. Más este 0 nos da 0. 3000 por menos 1/3 nos da menos 1000 o 1000 negativo. Más 2500 nos daría 1500. 3000 por 1/3 nos da 1000 positivo. Más 0 nos da 1000 positivo. 3000 por 2 nos da 6000. Más 30000 nos daría 36000. Listo. Ya tenemos esta operación con el renglón completo. Ahora vámonos con la segunda, en donde involucra a x3. Menos 1 por 0, 0. Más el 0 de acá arriba nos da 0. Menos 1 por 1 nos da menos 1, más 1 que está acá arriba nos da 0. Otra vez les digo, columna pivote nos va a quedar simple y llanamente con un 1 y muchos ceros, y todos los demás ceros. Bueno, siguiente, menos 1 por 0, 0, más este 0 nos da 0. Menos 1 por 0, 0, más 1 nos da 1. Menos 1 por menos 1/3 nos da 1/3 positivo, más 0 nos da 1/3 positivo. Menos 1 por 1/3 nos da menos 1/3, más 0 nos da menos 1/3. Menos 1 por 2 nos da menos 2, más 4 nos da 2. Ya está este renglón. Ahora vámonos con el siguiente. Como es 0, recuerden, y no está involucrado en estas operaciones, no hay aquí ningún x2, simplemente lo transferimos. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 1, 1. 0 y lo pasamos abajo. 1/2 y lo pasamos abajo. 0 y lo pasamos abajo. 6 y lo pasamos abajo. Ya terminamos la nueva tabla. Ahora el paso 9 es checar el renglón de z, y como se darán cuenta, en el renglón de z ya no hay negativos. Ya no hay negativos. Recuerden, no se toma en cuenta la columna de z ni términos independientes. Solo estos. No hay negativos. Por lo tanto, ya terminamos. Ahora, esto es lo que hablábamos. En el renglón de z ya no hay negativos. Nada más es para esto. Ahora lo que sigue entonces es extraer los resultados. Vamos a ver cómo se hace eso. Para extraer los resultados solo necesito la última tabla, ¿sí? Es más, ni siquiera por completo la última tabla. Nos vamos a enfocar a la columna de términos independientes y la vamos a relacionar a la de variables básicas. ¿Cómo se hace eso? Véanlo.
Con esto vamos a encontrar los valores de cada una de las variables. Para eso, les vuelvo a decir, no me interesa el resto, solo términos independientes y variables básicas. Y con esto vamos a encontrar todas las variables que hemos obtenido en este proceso, desde z hasta x5. Fíjense, para eso en la tabla el renglón de z es importante, pero z va a valer este valor que está aquí en términos independientes. Por lo tanto, z vale 36,000. X1 está en la tabla y vale este valor, que vale 2. ¿Sí? Así que aquí estamos encontrando sus valores numéricos. X2 está en la tabla y vale 6. Ahí está. X3 también está en la tabla y vale 2. Ahora, X4, si se dan cuenta, no aparece en esta tabla. Por lo tanto, si no aparece, inmediatamente debe valer 0. ¿Sí? X5 tampoco está aquí. ¿Cuánto crees que valga? Pues sí, estás bien, 0. Muy bien, con esto ya tenemos los valores numéricos, ¿sí?, de cada una de las variables. Ahora vamos a ver cómo tratamos de obtener los valores, en este caso, más bien las unidades de cada una de las variables. Para eso necesitamos como herramienta, ¿sí?, la función objetivo con las variables ya agregadas de las variables de holgura y las, ¿cómo se llama? La tabla estándar es de mucha ayuda. En algunos casos también es importante el gráfico, así que lo dejo por si lo necesitamos. Bien, Z vale 36,000, ya sabemos, pero ¿dónde sabré cómo analizarlo? Bueno, en la tabla estándar, aquí está Z, en esta parte que las estoy señalando. Si tú te das cuenta, significa maximizar ganancias, y si leo el texto del problema, aunque aquí dice dinero, en realidad eran dólares. Por lo tanto, la puedo interpretar como dólares de ganancia máxima. Quiere decir que no hay una ganancia mayor a esta. Esta es la mayor ganancia posible con las condiciones ya indicadas. Ahora, vámonos con X1. X1 también lo podremos encontrar en la tabla estándar. Si se dan cuenta, a puertas las llamamos X1, así que por lo tanto X1 significa lotes de puertas de aluminio. Ya estaban las unidades también aquí en la tabla estándar. X2 también en la tabla estándar, por eso son variables de decisión, las vamos a encontrar generalmente en la tabla estándar. Así que X2 entonces en lotes de ventanas de madera. X3 es un poquito más elaborado, chequen el proceso. Primero hay que recordar dónde la agregamos, y la agregamos en la primera restricción. Si la agregamos en la primera restricción, este 4 es la clave. Este 4 tiene unidades de horas en la planta 1. Por lo tanto, X3 que se agregó a esta restricción, tiene las mismas unidades, horas de la planta 1, pero abajo del límite. ¿Por qué? Porque el signo es menor o igual que. Por eso lo dejé, aunque están agregadas las variables de holgura, ¿sí? Aquí es importante entender que el signo era menor o igual que. Y entonces es abajo del límite, que era 4. Dicho de otra forma, de 4 horas que teníamos disponibles, nos quedan 2. O dicho también de otra forma, ¿sí? 4 menos 2 indica que 2 horas fueron utilizadas de los recursos de la planta 1. Planta X4, vámonos con X4. Está en la segunda restricción, viene de un menor igual que y está el 12 involucrado. El 12 significa que son horas de la planta 2. Esa unidad va a tener X4, solo que es abajo del límite que era de 12. Ya está. De 12 horas que teníamos disponibles, no nos va a quedar nada. Dicho de otra forma, nos quedarán 0 horas. O todos los recursos de la planta 2 estarán ocupados. Entenderás que X5 tendrá la misma mecánica. Se agregó a la tercera restricción, que tiene 18 horas disponibles. Quiere decir que eran 18 horas de la planta 3.
abajo del límite. Por lo tanto, estas 18 horas también serán consumidas por completo y nos restarán 0. Con esto ya tengo el valor numérico y el análisis de unidades. Ahora puedo sacar una conclusión de todo esto, ¿sí? Y la conclusión estará de la siguiente forma. Se deben fabricar 2 lotes de puertas de aluminio y 6 lotes de ventanas de madera para alcanzar una ganancia máxima de $36,000 semanales. Recuerden que este plan era semanal. Bien, quedarán 2 horas de recursos de la planta 1, mientras que los recursos de las plantas 2 y 3 se consumirán en su totalidad. Estas son las conclusiones de un problema como este, utilizando el método Simplex. Muchas gracias, muchachos. Pónganse a trabajar.